Amén. ¿El pueblo dijo? Amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, quiero compartir con ustedes hoy algunos pensamientos sobre algunas lecciones que encuentro en la palabra del Señor, sobre algunas actitudes que bendicen. Hay actitudes que bendicen, actitudes nuestras que abren la puerta a la bendición, a la fortaleza, a la liberación del Señor. Nuestra actitud, nuestra respuesta frente a situaciones a veces injustas va a marcar la diferencia entre si somos o no bendecidos, entre si no somos prosperados, bendecidos y libertados, y entre si somos bendecidos, prosperados y libertados. Vamos a abrir la palabra del Señor, les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles y en el capítulo 16, versículo 16 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 16 en adelante. Cuando lo encuentre, diga por favor, amén, lo encontré. ¿Lo encontraron? ¿Sí o no? Sí, bien, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de esta manera. Es un relato. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta muchacha que tenía espíritu de adivinación, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios, quienes les anuncian el camino de salvación. Y esta muchacha que tenía el espíritu de adivinación, lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, Pablo se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pero viendo sus amos, los dueños de esta joven, se ve que era una esclava, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo, lo agarraron a Pablo y a Silas y lo trajeron a ambos al foro, al juzgado, ante las autoridades. Y los presentaron delante de ellos y les dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo, Silas y el equipo de trabajo, y los magistrados, los jueces, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se conmovieron, todo se movió. Y al instante
se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, que los estaba cuidando para que no se escaparan, y viendo que las puertas habían sido abiertas, sacó la espada de la vaina y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz desde el calabozo y le dijo: no te hagas ningún mal, porque aquí estamos todos. Nadie se fue. Entonces el carcelero vino corriendo, después de haber pedido una antorcha para iluminarse, vino corriendo delante de Pablo y Silas y les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces Pablo, Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él, al carcelero, y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. ¿Puedes decir amén? Qué relato maravilloso de la palabra del Señor. ¿Sabe? Hay algo que es evidente aquí. Y es que Dios transforma la maldición en bendición. Pero todo eso depende de nuestra actitud frente a esa circunstancia triste, dolorosa, mala, fea que nos toca vivir en ese momento. Miren, vamos a ver un poquitito la historia, vamos a conocer un poquitito. Dice la Biblia que Pablo y Silas y su equipo de trabajo estaban en Filipos. Filipos era una ciudad bastante antigua en un sentido. Fue fundada por Filipo, que fue el papá de Alejandro Magno. En esa ciudad, en los alrededores, había minas de oro y es por eso que seguramente concitó el interés del Imperio Romano en ella, porque tenía riquezas alrededor. Fue hecha una colonia romana después de que Augusto César, quien fuera Augusto César después, la tomara, derrotara a quienes la ocupaban, a esa ciudad, Bruto y Casio. Interesante. Casio no el de los teclados y Bruto tampoco porque no entendía nada, sino porque era el nombre de las personas que comandaban, que dirigían en ese momento. Y la declararon colonia romana. No todas las ciudades que tomaba el Imperio Romano eran una colonia romana. Por ejemplo, Jerusalén, Cesarea, Antioquía, eran ciudades que pertenecían al Imperio Romano, pero no eran colonias. En cambio, Filipos fue una colonia romana. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia es que los habitantes de Filipos tenían el derecho de ser ciudadanos romanos, lo que les daba un estatus de privilegio muy fuerte dentro del Imperio Romano, porque no eran esclavos, eran ciudadanos de Roma. Y eso es por eso que había muchos habitantes latinos. Filipos fue la primera comunidad cristiana de Europa. No estaba en Asia. Hasta ese momento Pablo y sus compañeros habían predicado la palabra en Asia. Había eminentemente judíos donde iban, pero cuando Dios le manda a Pablo que en vez de ir a Bitinia, donde él quería ir, en vez de ir a otra ciudad donde él también intentó ir, que fuera a Macedonia, con la imagen, la aparición
en sueños esa visión que tuvo Pablo del varón macedonio que le dijo, ven por favor y ayúdanos, la primera ciudad que ellos visitaron fue Filipo. La primera ciudad europea fue Filipo, donde predicaron la palabra del Señor, y allí se formó la primera iglesia. Ahora, preste atención a estos detalles porque son muy interesantes. ¿Quién fue el primer o la primera convertida a Cristo de esa ciudad? Fue una mujer, Lidia, la vendedora de púrpura. No había sinagoga en Filipo, así que se reunían a la orilla del río. Y Pablo fue a la orilla del río, predicó el evangelio allí mientras estaban lavando la ropa a las mujeres, y Dios toca el corazón de Lidia, que era una empresaria, era una vendedora de púrpura, se convierte a Cristo ella con toda su casa y aloja entonces a Pablo. Pablo se queda con sus amigos, con sus compañeros, un tiempo más, y en ese tiempo es que aparece esta chica con espíritu de adivinación para embarrar la cancha. Después lo podemos ver eso un poquito. Ahora, ¿quién fue el primer varón que nos relata aquí la Biblia que conoció a Cristo por medio de la predicación del Evangelio? El carcelero. Aquel que los había puesto en el último rincón, que los había puesto en el último lugar, aquel que estaba cuidándolos, fue el primero que se convirtió. Pero todo esto deviene y todo esto tiene que ver con la actitud que Pablo y Silas tuvieron frente a una gran injusticia. Porque Pablo y Silas se movieron a Filipo por la gente, porque la gente tenía necesidad de Cristo. Pablo y Silas le predicó a Lidia para que ella sea salva. Pablo y Silas estaban en ese lugar para hacer el bien. Pablo y Silas libertaron a esta muchacha de ese espíritu inmundo para que sea completamente libre, no solamente de ese espíritu de adivinación, sino también libre de sus amos terrenales. Dios la hizo libre y la parodia de juicio que le hicieron fue muy parecida a la parodia de juicio que le hicieron al Señor Jesús. Se reunieron todos en el juzgado, los magistrados bajaron la línea, los condenaron sin tener absolutamente ningún delito que ellos hubiesen cometido. Absolutamente nada. Lo único que hicieron es hacer el bien, es llevar vida, es llevar esperanza, llevar paz a los hogares. Y por esto los metieron. Y fíjense que lo que hicieron fue terrible, porque los golpearon, los lastimaron, los maltrataron, los expusieron, los avergonzaron. Y aquí vienen las enseñanzas que quiero dejarles esta mañana, algo que Dios me habló a mí. Porque tiene que ver con nuestra actitud, cómo yo voy a reaccionar frente a aquello que pudiera llegar a ser una injusticia hacia mí. Cómo, habiendo conocido a Cristo, tengo que enfrentar esa situación. Nos relata la palabra del Señor, lo que sucedió. Recién lo leímos. Y Pablo y Silas tenían alguna alternativa. Ellos estaban, y no pensemos en un calabozo VIP como hoy día. Y aquellos que los agarran, que han robado cientos de miles de dólares, millones de pesos, nos han esquilmado, tienen un departamento VIP donde tener una prisión domiciliaria, con pileta de natación y todo. No es esa la cárcel donde fue Pablo. Pablo fue a un calabozo que estaba prácticamente en una cueva. No tenía luz, no tenía agua, no tenía baño, no tenía absolutamente nada. Era completamente maloliente, completamente enfermante. Los microbios y los virus y todo estaban a la orden del día allí. No piense en un calabozo donde cada uno tiene su camastro y tiene su comodidad y demás. No, piense en lo peor de lo peor de lo peor. Pero además de esto, piense que antes de meterlos a la cárcel, los golpearon, los laceraron, los lastimaron.
los desnudaron, porque dice que le sacaron los mantos, le sacaron las vestiduras para golpearlos. Y cuando los golpeaban con varas, los látigos que utilizaban era el famoso flagellum, que tenía en las puntas, tenía puntas de metal, puntas de hierro, que se clavaban en la piel y arrancaban la piel. Era un tormento impresionante. Así, sin curarlos, sin nada, los metieron en el calabozo de más adentro. Y todavía encima le pusieron los pies en el cepo, como si fuesen los criminales de los criminales. Horrible la situación por la que les tocó atravesar. Así es que ellos tenían todo el derecho, si hablamos de cierta manera, de estar en esa noche quejándose a Dios, decirle a Dios: Señor, nosotros estamos acá porque te obedecimos a vos. Nosotros estamos acá porque, Señor, oh Dios, quisimos traer el evangelio a la gente, porque vos nos mandaste. Estamos a tu servicio, Señor, te bendecimos, te obedecemos, nos comportamos como tú quieres que nos comportemos. Y así es como nos pagan. Tenían todo el derecho de quejarse. Tenían todo el derecho de malhumorarse contra Dios, de enojarse contra Dios. Es decir, ¿cómo es posible que me esté pasando esto? ¿Cómo es posible que estemos atravesando esta situación si nosotros te amamos, si nosotros te queremos, si nosotros te servimos? Tenían todo el derecho de sentirse frustrados, fracasados, hundidos. Tenían todo el derecho de creerse derrotados. Ya habían sido humillados. Ellos tenían esa alternativa, pero no tomaron esa decisión. La actitud de ellos frente a tan terrible situación por la que estaban pasando fue completamente distinta. En medio de esa situación abrumadoramente negativa, semidesnudos, agotados, brutalmente golpeados, lastimados, los encontramos que a medianoche, ya habían pasado horas, ya las heridas se habían enfriado y es cuanto más duelen, porque al principio, cuando te lastimas y usted ha sufrido algún golpe, yo he sufrido varios golpes, sabemos que al principio por allí nos paramos, al principio andamos, qué sé yo, pero cuando pasan las horas, la herida se enfría, el golpe se enfría, vienen los problemas, los dolores más fuertes. En esos momentos de semejante dolor y sufrimiento, la pregunta es: ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? Estaban quejándose, estaban renegando contra Dios, estaban allí diciendo, bueno, como el otro día comentábamos, vamos a tirar la toalla, no queremos seguir más adelante. Dice la Biblia que a medianoche ellos estaban orando. Ellos estaban orando. La circunstancia, la situación por la que estaban atravesando no los pudo desviar de su objetivo principal, ni tampoco los arrinconó de tal manera que ellos responsabilizaran a Dios por lo que estaba pasando. Ellos sabían de dónde venía. Ellos sabían que Dios estaba con ellos. Su fe era firme, era estable, maravillosamente estable. Tremendo. Y por supuesto, usted y yo, al verlos a ellos decimos, y a mí que yo me lastimé la mano y estoy renegando contra Dios y estoy diciendo no voy más a la iglesia, no hago más esto, no hago más el otro, y no que... Fíjese cómo estaban ellos y estaban orando. ¿Y sabe por qué muchos de nosotros no salimos de los problemas en los que estamos? Porque justamente nos quejamos,
justamente responsabilizamos a Dios, nos enojamos contra Dios, no tenemos la actitud correcta frente a esta situación. La lección la tenemos aquí, Hechos capítulo 16, versículos 16 en adelante. En esa situación tan horrible, Pablo y Silas estaban orando a Dios. Estaban orando al Señor. Estaban buscando el rostro de Dios. Estaban dirigiéndose a la persona que realmente tenían que dirigirse. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al que realmente podía hacer algo por ellos. Pero además de esto, dice que estaban cantando himnos al Señor. Y por supuesto no eran canciones que ensalzaran al diablo ni que se quejaran de la situación. Eran himnos a Dios. Y ahí la importancia de la alabanza, de la adoración. Yo veo a veces las chicas que dicen, hermanos, levantemos las manos, hermanos, adoremos al Señor, y estamos como estaqueados ahí contra. Estamos pegados a la silla. Hermano, levante la mano, hermana, levanta la mano, adora a Dios, y parece que nos tuvieran mañatado atrás. ¿Y por qué no levantamos las manos? ¿Y por qué la voy a levantar si tengo este problema y este otro problema? Fíjese, ellos estaban adorando a Dios en ese momento tan difícil. ¿Qué estarían cantando? No sabemos, dice que himnos. Quizás cantaban, en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. No sé, quizás cantaban eso. No tengo idea, cantaban himnos al Señor. Quizás estaban cantando en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, do murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Pero estás lastimado, estás en la cárcel, estás mal. En sus triunfos mi gloria será. Sí, Señor. Mi corona Jesús me dará. Ellos estaban sufriendo, pero estaban adorando a Dios. Hermano, esta es la lección más grande y más maravillosa que hoy podemos aprender. Llevar en nuestro corazón a nuestra casa. Nunca lo que nosotros podemos llegar a atravesar en estos días va a superar lo que ellos estaban pasando allí. Y a veces, en vez de entonar canciones cristianas que ni siquiera las sabemos de memoria, eso quiere decir que no están en nuestro corazón, no están incorporadas a nuestra vida. Escuchamos alguna instrumental melódica, no, no se crea que no las conozco porque me encanta, me gusta esa música, pero no es lo que tenemos que buscar, ni lo que tenemos que escuchar, ni lo que tenemos que cantar. Cantar himnos al Señor, cantar canciones al Señor. Por eso es tan importante que el cristiano aprenda de memoria las canciones, así como la palabra del Señor.
porque Dios nos habla por medio de ella. No sé, quizás cantaban también, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No sé, quizás cantaban eso. ¿Qué le cantás al problema? Porque ellos le estaban cantando, además de a Dios, le estaban diciendo a las situaciones. Y otra cosa muy importante, lo que dice es que los presos los escuchaban. Hay un dicho en el campo que dice, mataste dos pájaros de un tiro, perdón. Mataste dos pájaros de un tiro. Ellos estaban matando dos pájaros de un tiro. Estaban adorando a Dios y a la vez estaban dando testimonio del poder maravilloso de Dios sobre la vida. ¿Sabe usted? La gente no espera ver personas que no tienen problemas. La gente espera ver que aquellos que dicen que creen en Dios, cómo resuelven esos problemas. Cómo los enfrentan. El problema prueba tu fe, mi fe. Este problema probó las convicciones de Pablo, Silas y su equipo de trabajo. Y lo que vos estás enfrentando en esta mañana, en este día, en este tiempo, está probando tu firmeza en el Señor. El resultado que obtuvieron. Si ellos se hubiesen quejado, si ellos hubiesen tomado la decisión de renegar de Dios, si ellos hubiesen hecho esa alternativa que tenían, y nosotros humanamente, porque estamos tan influenciados por una filosofía humanista, hubiéramos dicho, sí, pero tienen razón, lógico, ¿cómo se están sirviendo a Dios? ¿Cómo Dios permite que esté ahí? Bla, 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 toda la perorata que por allí se esgrime. Si ellos hubiesen tomado esa decisión, nunca, jamás hubiesen salido de esa cárcel, se hubiesen muerto allí y hoy ni siquiera sus huesos estarían allí. Pero como ellos tomaron la decisión, tomaron la actitud de buscar a Dios en medio de la dificultad, de adorar a Dios en medio de la dificultad, de mantenerse firme, fuerte, agarrado del Señor en medio de la dificultad, todos los cerrojos, las puertas y aún aquello que estaba aprisionando sus pies, se rompió esa noche, aleluya. Y es lo que va a pasar contigo y conmigo si tomamos la decisión. Si tomamos la actitud de enfrentar el problema con Cristo de la mano, adorando, bendiciendo, glorificando a Dios, sirviendo a Dios con todo nuestro corazón, aún en medio de la dificultad más grande y más terrible que podamos tener. Los cerrojos se van a romper y fíjense que no solamente fueron libres ellos, Pablo y Silas, sino que se abrieron las puertas de todos los presos. Tu liberación también va a ser la liberación de aquellos que te escuchan porque van a querer seguir al Señor. Esa noche hubo una gran fiesta en el reino de los cielos. Usted dice, ¿cómo es que estaban en la casa del carcelero? Porque el carcelero tenía su casa ahí mismo en la cárcel. Él vivía ahí. Entonces todo lo que estaban los presos, ese milagro, hermano, hubo un terremoto que abrió todas las puertas, despedazó los cerrojos, los hizo libres. Ellos creyeron en el Señor Jesucristo, las cadenas se cayeron. El carcelero y su familia creyó en el Señor. Puedes decir amén, puedes decir gracias a Dios, puedes decir gloria a Dios, aleluya. Eso mismo sucede contigo. Eso mismo sucede contigo, eso mismo sucede conmigo. Cuando yo decido tener la actitud correcta frente a las dificultades de la vida, sean justas o injustas. Hay algunas cosas que nos pasan que es por justicia, es justo que nos pase. Paso un semáforo en rojo, me llega la boleta, es justo que me pase eso. Pasé el semáforo en rojo, pero si yo no pasé el semáforo en rojo, me llega la boleta, es injusta. A ellos les llegó la boleta, les hicieron pagar por algo que no hicieron. Sin embargo, decidieron adorar y bendecir al Señor. Hermanos, Dios es el único que transforma la maldición en bendición. Aquello que Satanás, el diablo, ha proferido contra tu vida,
aquello que Satanás, el diablo, ha declarado sobre tu familia, sobre tus hijos, esa maldición, Dios la va a transformar en bendición. Pero si tenemos la actitud correcta frente a ello, en el nombre de Jesús. Y la actitud correcta es agarrarme más y más y más y más del Señor. Hermanos y hermanas, esto no es resignación. Pablo y Silas no se resignaron a estar en la cárcel. No estoy hablando de resignación, estoy hablando de fe, estoy hablando de convicción, estoy hablando de una actitud correcta frente a las situaciones adversas. En el nombre del Señor. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionas tú frente a situaciones similares? Quiero ahora que pensemos un momento. Tenemos la palabra, tenemos lo que Dios nos ha dicho. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué actitud has tomado tú? Quiero confrontarte ahora con esto. ¿Qué actitud has tomado tú frente a esta situación con respecto al Señor? ¿Qué actitud has tomado tú con respecto a tu familia, a tu cónyuge, cuando surgen los problemas que son tan difíciles de sobrellevar? ¿Estás tomando el camino corto de desentenderte? ¿Estás tomando el camino corto de enojarte? ¿Estás tomando el camino corto de dejar de agradar a Dios por esa situación, quejándote, diciendo, pero yo estoy sirviendo a Dios, no entiendo por qué me pasa esto? No haces un trueque con Dios. El servicio a Dios no es un cambio, no es un trueque. No es que le decís a Dios, bueno, Dios, yo me voy a portar bien, así vos me bendecís. No, así no funciona la cosa. No lo esperes, no es así. No es así. Nosotros debemos servir a Dios. Cuando tú estás enfrentando una situación, agárrate del Señor. Sé fiel al Señor. Sé obediente al Señor. Seguí sirviendo a Dios aún en medio de la adversidad, aún en medio de aquello que parece ser tan injusto como ellos. Más injusto que lo que a ellos les estaba pasando. No podemos encontrar en la Biblia. El otro caso es el caso del Señor Jesús. Sin embargo, ellos oraron al Señor. Ellos adoraron a Dios. Ellos siguieron sirviendo al Señor. Usted dirá, ¿cómo sirviendo al Señor? Si estaban en la cárcel, terminó esta situación y ¿dónde terminaron los presos? Convirtiéndose a Jesucristo. Estaban sirviendo a Dios, estaban dando testimonio del Señor allí en medio de esa situación. Recuerda, hermano, recuerda, hermana, tu actitud frente a la adversidad va a marcar la derrota o la victoria. Pablo y Silas nos demostraron que la actitud correcta es buscar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios con todo el corazón. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, aleluya, porque tú estás con nosotros. Hemos orado, hemos bendecido tu nombre, hemos entregado a ti, Señor, las ofrendas, los diezmos, la ofrenda misionera. Pero, Padre, tu palabra ahora nos va a marcar, tu palabra ahora nos está marcando. Tu palabra, Señor, nos está confrontando con nuestra propia humanidad y filosofía de vida tan humanista que tenemos. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, mira a aquellos que han venido a tu casa esta mañana desanimados, desalentados, que han venido con alguna situación pensando, diciendo, bueno, ahora tiro todo por la borda, como decíamos el otro día, tiro la toalla, o que se están quejando. No, yo no voy a dar por esto, no voy a seguir sirviendo a Dios por esto, no voy a seguir por esto otro, no voy a seguir por esto otro. Padre, en el nombre de Jesús, Pablo y Silas nos enseñan en esta mañana. Señor, que tomemos la actitud correcta frente
a las situaciones adversas. En el nombre de Jesús.